Estimados amigos de Videopolítica, los de abajo, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa de fecha 7 de noviembre del 2020. Están escuchando ahorita una canción, ¿no? Pablo Pueblo, de Rubén Blades. Ustedes dirán, ¿por qué? Puesto que el día de hoy este programa no va a ser de análisis, de crítica política, sino va a ser un programa en el cual tratamos la expresión musical, el canto, que el día de hoy distingue también a la cultura del Callao. El MODES, Movimiento de Desarrollo Sostenible, tiene su sede aquí en el Callao. Y entre la manifestación cultural, las manifestaciones culturales del puerto, obviamente tenemos que recordar la música criolla, también la música andina de los migrantes que han venido del interior de nuestro país, pero mucho más antes, la salsa como expresión cultural de un importante sector de la población del Callao es muy común. El que el Callao se le reconozca a nivel musical como un pueblo salsero. Para esto tenemos nuestros invitados. Obviamente Ismael Zárate, que es parte del equipo de Política Los de Abajo, con él empezamos este programa y obviamente se incorpora el día de hoy nuevamente a la conducción del programa. No sabían de que él era un enterado del tema. Pues bien, conoce del tema y el día de hoy vamos a hablar sobre ello. De igual manera, Albert Meregildo, que lo hemos tenido en otra oportunidad para tratar el tema de la democracia, si no me equivoco, ¿no? Es sociólogo y también sabe sobre el tema. El tema del día de hoy, ahí con Pablo Pueblo, de Rubén Blades, es el siguiente, ¿no? La salsa como crónica urbana y social. Digamos así, el primer subtítulo es Rubén Blades y la salsa consciente. Y el segundo subtítulo, la influencia de Tito Rodríguez en los ritmos caribeños. Pues bien, vamos a empezar. Sin más prolegómenos, Ismael, entramos al tema. Dime, ¿cómo entendemos la salsa como crónica urbana y social? A ver, buenas amigos. A ver, mi nombre es Ismael Zárate y bueno, el campo es amplio, ¿no? Haciendo un poco de historia, la salsa pues nos llega pues de esa fusión que se dio en Nueva York con la mezcla de estilos entre los barrios negros, los barrios latinos y el mismo aporte que dieron en este caso los norteamericanos con la influencia del jazz, ¿no? Y felizmente ahí se generó todo un movimiento que tiene muchos antecedentes, que termina finalmente Fania All Star, vamos a decir, poniéndole el cliché de simplemente de salsa, ¿no? Pero que va mucho más allá como movimiento musical, ¿no? Ya. Dime, como crónica urbana y social, ¿transmite algo más que música, no? Por supuesto, recuerda que en esa época el migrante latino, en este caso, era considerado como un poblador o una persona, ponte, de segunda o de tercera categoría, ¿no? Se les arrinconó en los tugurios pues, del Bronx, y vivían a su suerte, ¿no? En edificios vetustos donde, ¿qué te digo? Pues si bien tenían para subsistir, ellos llevaron
como equipaje su cultura musical, que en este caso fue la música latina, ¿no? Y poco a poco comenzó de repente quizá como una cuestión como lumpen, pero era la música que se estaba gestando en ese momento ya bajo vamos a decir, el grito de protesta del latino ahí oprimido, que ya no veía su expresión musical como una cuestión melodiosa, sino más bien como un grito de guerra, ¿no? O sea, ahí vemos los trombones de Palmirio, los trombones de Willy Colón, donde más allá de que sean melodiosos, se escuchaban como gritos de guerra, ¿no? Tenemos las letras encendidas de orquestas, ¿no? Como tipo La Conspiración, donde más allá de hablar de la playa, del bohío, hablaba más de la calle dura, ¿no? Del despertar de esta opresión que tenía en este caso el latino ahí en esos guetos, ¿no? En el barrio, ¿no? Que lo que se decía el barrio latino, ¿no? Es parte, ¿no? De cómo comenzó, cómo se gestó esto, ¿no? No tanto como una cuestión musical, sino más allá como una expresión propia del latino ante una opresión que sentía hacia una cultura que para ellos de repente quizá era ajena, ¿no? Entonces, a ver, con Aldo, acá, de hecho, acá hasta ahora hay ensayistas de la historia del Callao, ¿no? En este caso, de la cultura musical, no hay mucho que se haya escrito al respecto, seguramente será a partir de ahora, ¿no? Pero de hecho, ¿no? La salsa viene, ¿no? La salsa viene por el puerto del Callao, ¿no? Ya como había dicho, había estado acá preponderantemente la música criolla, las expresiones andinas también de igual manera, pero eso producto de las inmigraciones también, ¿no? Del interior del país al Callao, pero que recién en la época del 70 fue más marcada en el Callao, ¿no? Cuando vienen en masa, producto de la reforma agraria, ¿no? Después de allí, pues hoy día se cultiva, ¿no? La tecnocumbia, todas esas cosas, pero antes, ¿no? Después de la música criolla era la salsa. Dime al respecto, ¿no? También tú, ¿cómo es la salsa como crónica urbana y social dentro de este contexto que tú de todas maneras como sociólogo debes conocer el Callao, como también en La Victoria, que es donde, ¿no? se cultiva, ¿no? Es gusto de la salsa. Dime, Aldo. Bueno, bienvenido acá, nuevamente. En primer lugar, agradecer a Ismael y a ti, Víctor, por permitirme la oportunidad de compartir en esta tarde algo que me apasiona desde hace mucho tiempo, y es especialmente el gusto por algunos músicos y cantantes específicos de este género que se llama la salsa. Como bien lo ha señalado Ismael, creo que la salsa es un concepto que genera polémica. Hay muchos especialistas que consideran que no es un término muy apropiado porque hay una serie de expresiones musicales que se congregan para generar esta fusión enriquecedora a la que hemos conocido de manera vulgar y común como el género de la salsa. Ahora, yo creo que en general la música es una expresión de la comunidad, una expresión en algunos casos también de la cultura popular, que en muchos casos no es reconocida por cierto establishment oficial. Y es un poco la idea en los inicios de la salsa, que es una música que está asociada a barrios marginales, a barriadas, y básicamente creo yo que tiene como punto de desarrollo las ciudades del sur de Nueva York, y de otra parte el otro pilar vendría a ser Puerto Rico, básicamente, ¿no? Si bien es cierto, hay músicos que han surgido de otros espacios que podrían ser centroamericanos o caribeños, los referentes más fuertes y las figuras y los íconos más importantes se han radicado o bien en Nueva York o en Puerto Rico, básicamente. ¿Y Cuba?
Bueno, sí, pues esa es la otra variante de, digamos, del género, porque son músicos cubanos que emigran a Estados Unidos y que llevan sus influencias afrocubanas y logran una feliz fusión. Justamente un poco nos estábamos adelantando de pronto, pero sí, era interesante aquí la figura de un director musical como Mario Bauzá, que invita a un amigo conocido como Frank Grillo Machito, y ellos forman la famosa orquesta de Afro-Cuban All Star, ¿no? Y justamente le contaba a Ismael hace un momento antes de conversar que hay una novela de este escritor cubano que se llama Guillermo Cabrera Infante, claro, también muy amigo de Israel López Cachao, también otra figura notable, que escribe Tres Tristes Trópicos y cuenta un pasaje de una escena en el Paleio, que era un famoso local que podía albergar más o menos unas 1000 parejas de baile, que quedaba entre la calle de Broadway con la calle 53, ¿no? Y ahí debutó por primera vez Frank Grillo Machito y sus Afro-Cuban All Star. También estuvo ahí este músico percusionista muy importante, Chano Pozo, que ha tocado con una de las figuras mundiales del jazz, que es Dizzy Gillespie. Claro, y esa canción, ¿no? Que son 3 páginas de Guillermo Cabrera que solamente tienen esa expresión, ¿no? De repente tú la tienes por ahí, blen, 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 ¿no? Claro, están un poco ahí. Ahora, en los 50, en ese local, había básicamente 3 orquestas latinas que habían recuperado, digamos, la personalidad y la figura de los latinos en Estados Unidos. Básicamente, la primera era la orquesta de Frank Grillo Machito, de la que estábamos hablando. La segunda, la orquesta de Tito Puente. Inicialmente formó, ¿no?, una orquesta que, como lo sabes, Ismael, los Piccadilly Boys. Y la tercera era justamente la orquesta de Tito Rodríguez. Esas 3 orquestas le daban una dimensión enorme a la música latina y al desarrollo de lo que se ha venido a llamar el Latin Jazz o el jazz latino también, ¿no? Ahora, lo que yo creo que se asemeja Tito Rodríguez con Rubén Blades es que ambos son 2 músicos que, proveniendo de la cultura popular, es decir, de una música que básicamente era consumida por el pueblo, son aceptados en la clase alta. O sea, tanto Tito Rodríguez como Rubén Blades tienen el privilegio de que su consumo puede recorrer todas las clases sociales. Y especialmente ser aceptados inicialmente, porque, como hemos hablado, en sus orígenes la salsa está asociada más bien a los barrios marginales. Por lo tanto, no era una música de salón o de clase alta, ¿no? Un poco esa era la idea, ¿no? Por ejemplo, lo que te dije sobre el Callao, ¿no? Yo recuerdo, Ismael, que cuando también estaba muchacho, ¿no?, escuchaba acá, pues, ¿no?, se escuchaba mucho en las radios, por ejemplo, ¿no?, Celia Cruz, ¿no?, por ejemplo, muchos estuvo. Después ya vinieron los demás. Dime, no relacionarlo con nuestro Callao. Tú quieres cerrar ese engranaje, a ver cómo llegó a influenciar la salsa acá en el Callao. Sí. O sea, puede ser, mira, por la... tú sabes que en la década más o menos 40, 50, sí, la mayoría de las radios y las orquestas que venían acá a Perú eran la mayoría orquestas cubanas. La música, es que te digo, vamos a decir, nuestro arrullo de cuna eran las sonoras, la sonora matancera, eran los boleros de Olga Chorens, eran los sones del trío Matamoros. Eso era lo que de repente marcó como puerto a este estilo musical para que pegue, digamos, acá en el Callao, ¿no? ¿Y cuál fue el como puerto? ¿Cuál era el ingreso? O sea, muchos de los marinos mercantes venían bajo el brazo con sus discos, porque recuerda que en esa época no había el MP3, no había el internet, sino tú tenías que escuchar el disco directamente del acetato de carbón o del long play, ¿no? Sí. Y si no tenías ese disco, lastimosamente no podías escucharlo, ¿no? Y ahí es cuando comienzan a aparecer de repente quizás los primeros bares acá en el Callao.
el emblemático pues el Sabroso, que lo administraba el maestro Lucho Rospigliosi. Él pues, ese bar se volvió una especie de cátedra para los que querían gozar de la música, vamos a decir, los recién llegados de Cuba, o los recién llegados de Santo Domingo, o recién llegados de esa parte del Caribe, ¿no? Y poco a poco comenzó a calar ese estilo, y ya pues era tanta vez la expectativa que Lucho Rospigliosi pues ni bien bajaba un marino mercante, iba pues y le pedía el disco, ¿no? Que era el disco de moda. Claro, el disco de moda. Entonces, ese fue uno de los, yo pienso uno de de las formas en que llega a difundirse tanto esta música, ¿no? Que ya teníamos ya pues tanto se hace conocida que bajaba gente pues, de La Victoria, gente de Surquillo, gente del Rímac, al Callao. Por eso mismo que te decía, por lo que en este caso, en ese tiempo no podías tú copiar un disco, sino tenías que escuchar el original, y si no escuchabas el original, lastimosamente no tenías ese privilegio de gozar a ese cantante o ese conjunto o esa sonora, ¿no? Y ahora pues también, ante ese apogeo de la música cubana, que hablo de la década del 50, tuvimos la visita de grandes artistas, pues estuvo aquí en el Perú Benny Moré, tuvimos a La Matancera, estuvimos al mismo Tito Rodríguez. Tito Rodríguez celebra sus 25 años como vocalista un año antes de fallecer en el Tumi, acá en Lima. O sea, tuvimos ese privilegio de, vamos a decir, gozar del último concierto que en vida hizo Tito Rodríguez. O sea que aquí sí sí había ese espíritu de cultivar la música, vamos a decir, caribeña, que es el gran colchón para que nazca después la salsa, ¿no? Yo quería agregar algo, más bien, justamente a propósito de esta relación entre el pueblo y la música, ¿no? Un antropólogo brasileño, Roberto de Oliveira, ha estudiado este fenómeno de los carnavales, ¿no? Como ritos de comunidad. Es decir, las fiestas, las festividades cumplen varias funciones. En primer lugar, integran a las poblaciones, integran a las comunidades, pero en segundo lugar, los nutren de una identidad, les dan identidad. Esto es un poco lo que sucedía. Hay que recordar por qué en la década del 50 es importante la influencia de la música cubana, que llega también a México y que hace aparecer el famoso bolero mexicano. Claro. Porque hay que recordar que tanto Cuba como México eran centros de influencia cultural, sobre todo, por ejemplo, en el caso de México con el cine. Y hay estudios que analizan, Carlos Monsiváis, que es un estudioso de la cultura popular, sostiene que los mexicanos iban al cine a aprender a ser mexicanos. Es decir, que ahí te vas formando y vas encontrando tu identidad y te vas viendo como un referente, ¿no? Sí. Entonces, algo similar sucede un poco con la música. Va perfilando identidades populares, porque son la expresión de vivencias cotidianas, de sufrimientos, de emociones, de alegrías, de anhelos, de expectativas que se van desarrollando y que van a lograr una feliz expresión en las composiciones de un intelectual, por ejemplo, como Tite Curí Alonso, y específicamente del caso que queríamos hablar. Yo, que soy un aficionado frente a Ismael, en realidad soy, la verdad, solamente un aficionado, es por eso que quería que el día de hoy hablábamos de Rubén Blades. Claro. Ajá. Ya, entonces queda claro, o tendrían que agregar algo más sobre por qué crónica urbana y social. ¿Ya lo hemos dicho? ¿Le hemos dicho? ¿Falta algo más? Pienso que sí, sino que mira, es tan amplio el tema, sí, pero a grandes rasgos coincidimos con Aldo. O sea, esto viene a ser una expresión cultural que nace de los migrantes que radicaron en Estados Unidos, y acá en el Callao y en el Perú, vamos a decir, fue por la influencia, ponte, de la música cubana que tuvo en la década del 50, ¿no? O sea, sí. Pero es que las realidades del poblador del barrio del Bronx o de los barrios de Harlem era muy similar a la vida del hombre del barrio de Callao, del barrio de Mercado, de las zonas
tuburizadas, de las zonas urbanas que se van, como se van hacinando, ¿no? Y se van transformando. Justo eso, Aldo, es lo que pienso en la segunda etapa, es lo que capta Rubén Blades. Ya, entonces, bueno, ya, entonces quedó claro la salsa como crónica urbana y social, ¿no? Expresión cultural, ¿no? De los pueblos, ¿no? Bueno, urbanos. todos los géneros hablan un poco de esa situación. Si tú ves en la música criolla también, claro. En los huaynos también, claro, o sea, exacto. pero cada uno desarrolla una identidad en relación a un espacio y a un tiempo determinado. Entonces, esto es un referente más urbano, de barriadas hacinadas, de barriadas donde comienzan allá a aparecer las formas de sobrevivencia, por eso que salen los famosos delincuentes, pues, los de la chaveta, la chaira, ¿no? Los que tienen que saber cómo pelear en la calle porque la vida es dura y muy violenta, ¿no? Es un poco esa, y entonces las letras van a ir contando. Justamente, ¿no? Donde el cinturón, ¿no? de trabajadores, de industriales y los desocupados conformaban pues tanto en el Callao y la Lima urbana, ¿no? Ese contingente que abraza la salsa, ¿no? Que abraza la salsa, ¿no? Y que son los portuarios, los trabajadores portuarios que las traen y entran en contacto, ¿no? La diferencia es que, como tú dijiste, ¿no? En otros lugares la salsa llegó a la clase media y alta. Acá en el Callao no. Acá recuerdo que fundamentalmente llegaba pues a los barrios obreros, ¿no? A los barrios, y obviamente algunos músicos nada más, no todos. ¿No? Entonces, no, pero acá fundamentalmente yo recuerdo, ¿no? Que la gente de clase media en el Callao no bailaba salsa. Quien hablaba de la salsa era de la zona más popular. Mira, a ver, sí. Mira, me puedo equivocar, pero hay que quedar ese. Como cualquier expresión cultural, si te das cuenta, en este siglo XX, ¿qué expresiones culturales, musicales han surgido en el mundo? Tenemos al rock, tenemos al jazz y tenemos a la salsa. Tres movimientos culturales, porque vamos a decir, el vals ya viene del siglo XIX, no entra dentro de esta categoría. Claramente. Estos tres nacen de expresiones populares, o sea, si tú analizas también el jazz viene pues de la influencia de los barrios negros, de los barrios negros, de los algodoneros, que en este caso ellos crean todo un estilo que también fue en su momento estigmatizado, o sea, tratado de música pues de lumpen. Y ahora pues música de obrero, música y ahora pues es todo una expresión musical a nivel mundial, no solo tiene un estatus, ¿no? Claro. Y dentro de eso también la salsa también tiene ese origen, ¿no? O sea, origen de repente vamos a decir lumpen, pero va desarrollándose y en eso pues llega a todos los sectores sociales. En eso uno de los grandes vamos a decir que logra que la salsa un poco rompe ese esquema es Rubén Blades. Porque habían unos músicos que un poco también, algunos cantantes que incidían en ese estilo más bien lumpen, chavetero, claro, o sea, incluso el primer disco de Willy Colón se titula El Malo, claro, ¿no? En alusión o sea, se jugaba mucho con esas cosas, ¿no? Con el estereotipo, ¿no? Con esos estereotipos, sí, claro, en general. Pero que van dándole una identidad digamos, al poblador urbano que se veía retratado en esas letras. Claro, interesante. Bueno, entonces comenzamos con Rubén Blades.